La entrega que causó polémica, la entrega que dividió al mundo gamer entre los nostálgicos y los haters, la entrega que, aunque parecía el final de la saga, no lo fue y sacaron una continuación con una temática, jugabilidad e historia diferentes. Estoy hablando de la sexta entrega, numéricamente hablando, de Resident Evil. Yo soy Alquirón y esto es Review de Videojuegos. Vamos a comenzar. En la época dorada de la PlayStation, ya dígase tanto PSX como PS2, los títulos de Resident Evil imponían, eran fuertes, incluso cuando en una conversación decías que jugabas a dicho juego, te veían con cara de «Este tipo está loco, ¿cómo puede jugar estas cosas?». Por el contenido explícito que tenían en aquel entonces, la sangre, las escenas de suspenso y el terror que provocaban tanto por sus monstruos o también pues por las escenas que tenían. Pero todo eso desapareció cuando llegó en el 2009 Resident Evil 5, que si bien pues es con la misma jugabilidad que su antecesora, Resident Evil 4, en esta se volvió más un juego de acción que un juego de terror, con una dificultad algo reducida por nuestra acompañante Sheva Alomar, que podía ser tanto una inteligencia artificial del juego como otra persona en su modalidad online. Con decirte que el jefe final, que es nada más ni nada menos que Albert Wesker, se le puede vencer fácilmente con el cuchillo. Así es, a Wesker lo puedes vencer con el cuchillo, aquel antagonista predilecto de toda la saga, aquel que fue parte de un proyecto de Spencer para convertirse en una especie de dios, aquel que debido a su ambición por crear una raza de humanos superiores, quien manipuló y controló todo a su antojo y que incluso tenía habilidades inhumanas debido a los anticuerpos generados por el virus progenitor, lo puedes vencer con el arma más inútil del juego, el cuchillo. Aunque no me malinterpreten, si hablamos de gráficos y la historia que revelan, tanto en la campaña normal como en su DLC es un juegazo. Explican muchas cosas del origen del virus, de la familia Spencer y del mismo Albert Wesker. Pero a nivel de jugabilidad, deja mucho que desear. Tengo que hablar de la entrega pasada para poder hablar de la sexta, porque aunque no lo crean, la conexión que tiene existe en cuanto a argumentos se refiere, pero eso lo hablaré más adelante. Ahora es aquí donde entra en escena el protagonista del video, Resident Evil 6, o mejor dicho, Resident Culos 6. Porque además de nostalgia nos vendieron esto. La gente se podrá quejar de muchas cosas del juego, pero de esto no escuché ni pío. Este juego salió 3 años después de la entrega anterior, es decir, en el 2012, tanto para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. Ya un año después, en el 2013, salió para PC y años posteriores para la PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Resident Evil 6 es el punto medio de una balanza, en donde en uno de sus extremos están los nostálgicos de la franquicia y en el otro lado a quienes no les convenció mucho esta entrega, por cualquier cosa menos por esto. No pienso hablar del 7 o del Village por 2 razones. La primera es que no los he jugado como para hablar de ellos y segundo, esta es una entrega que se había catalogado como el final de la saga, por lo tanto tiene mucho de qué hablar. Y como fiel amante de la saga de Resident Evil y por el respeto al debate que ha perdurado desde su lanzamiento, voy a ser totalmente imparcial, hablando desde lo bueno, como de lo malo y como de lo que no debió pasar en dicha entrega del susodicho videojuego. Empecemos con lo bueno. Hay que hablar sin tapujos y decir las cosas como son. Resident Evil 6 es un homenaje para lo que es toda la saga en general con unos gráficos a nivel de película 3D japonesa de la época, que es algo que a los fanáticos y nostálgicos les gusta. Desde la aparición de varios personajes ya conocidos, como incluso olvidados, hasta la mención o guiños a entregas pasadas, como lo es el antagonista de la campaña de Jake Muller, el Ustanak. Se puede decir que esta criatura, esta arma bioorgánica, es un homenaje a uno de los personajes de la franquicia que le causó miedo a muchas personas. Hablo del mismísimo Némesis. Tanto en físico como en resistencia y propósitos son similares. Por un lado, Némesis tiene el objetivo de eliminar a todo el escuadrón STARS, y por el otro lado, Ustanak tiene el propósito de eliminar a Jake específicamente, aunque si alguien interfiere, también lo eliminará.
El personaje de Jake es uno de los más importantes del juego, aunque el decir esto es una falacia, porque todos tienen su grado de importancia y aporte a la historia de alguna u otra forma, pero Jake, particularmente, tiene un grado de relevancia mayor por una razón. Es el hijo de Albert Wesker, aquel que supuestamente murió a manos de Chris Redfield en la entrega anterior, y sus anticuerpos heredados son la cura para el virus C, virus que es el resultado experimental de otros virus conocidos de los juegos anteriores, como lo son el virus T. Verónica y el virus G. Este virus nuevo es realizado por los antagonistas del juego, Carla Radames y Derek Simmons. Este último manipulando a Carla con el fin de crear una copia de Ada Wong, ya que se obsesionó con ella desde sus hazañas en Raccoon City en Resident Evil 2. Eso es lo bueno de esta entrega. A nivel juego, en ciertos puntos se puede volver a esos momentos de tensión en donde tenías que escabullirte o esconderte o hacer sigilo, por lo menos en 2 de las 4 campañas. Y a nivel de historia, todo tiene que ver, todo se relaciona, todos los lazos se unen a lo que pudo ser el final de la saga. Cosa que sabemos que no fue así, porque posteriormente salió Resident Evil 7 y el Village. Y próximamente saldrá el 9, que se dice que será el verdadero cierre. Aunque conociendo a Capcom y a sus ambiciones y a sus gustos por el dinero, seguro se dividirá en 2 partes y la verdadera conclusión sea con una 10ª parte. Porque vamos, que un título sea algo así como Resident Evil X estaría buenísimo. Ahora, vamos con lo malo. Si mucha gente se quejó de que la 5ª entrega era más acción que otra cosa, la 6ª parte es una larga película con explosiones cada 2x3. Debió llamarse Resident Evil Explosiones, porque es como una película de Rambo. Nada, mejor que se quede con Resident Evil 6. Todo explota, y si no explota, te mueven la cámara a diestra y siniestra para darle emoción, supuestamente. Sin mencionar que en cada una de las 4 campañas usas vehículos. Sí, ya sé, ya se había visto antes en el 4 y en el 5, pero en esta oportunidad pareciera un GTA con mods de zombies. Usas motos, helicópteros, un avión, motos de nieve y en parte un vehículo militar con torretas para enfrentarse a uno de los jefes finales. Veámoslo desde el punto de vista hipotético que ocurriera algo similar. Sí, tomaríamos ventajas con esos vehículos, ¿no? No hay que negarlo. Pero a nivel juego de supuestamente terror, eso le quita plusvalía y lo convierte más en acción que otra cosa. Acción que en más de una ocasión se ve opacada por cinemáticas con comando de botones para seguir con la historia. Siendo la más decepcionante, al menos a nivel personal, en la batalla final de la campaña de Jake, alguien que puede usar habilidades muy similares a las de Wesker, que solo lo hace al final de su campaña y a través de comandos repetitivos que logras hacer como jugador con una sola mano. Aunque fuera de tema de habilidades heredadas, todos los personajes tienen esa opción de combate cuerpo a cuerpo contra los enemigos, algo que no es ni bueno ni malo, pero sí una innovación por parte del juego. Pero el combate cuerpo a cuerpo de Elena es el que menos daño hace. Dejo ese dato. Sin embargo, mucha gente lo ve como algo negativo. En cierto modo es debido a la experiencia de los personajes, ya que están tan podridos del asunto de los zombies que ya no les importa si los derrotan con balas o a golpes o con lo que sea. Al menos a los zombies es pasable, pero adivinen qué, puedes incluso vencer a ciertos jefes a la vieja escuela, o sea, a puño limpio. Algo absurdo que toma tiempo y habilidades jugabilísticas, pero no imposible. Y como final de los puntos negativos, al menos desde mi punto de vista, es el desperdicio total de los personajes nuevos, que, aunque muchos dicen que puede existir alguna posibilidad de alguna reaparición de los mismos en futuras entregas, es algo que por más que se quiera creer, es algo muy difícil, porque Capcom tiene a sus personajes favoritos que no saben qué más jugo sacarles. Me refiero tanto a Jake Muller, nuevamente, como a Elena Harper. A Pierce no lo menciono porque, bueno, se murió sacrificándose. Ese sí fue un buen personaje. Ambos, Elena y Jake, son personajes que no fueron tan bien explicados en este juego.
no hubo historia de los mismos. Aunque fuera en modo de flashback, habría sido bueno para el lore, para la trama, para la historia de Resident Evil en general. Pero al tener muchos huecos argumentales, desperdiciaron a quienes pudieron ser grandes personajes, por lo menos a Jake, que al ser el hijo del antagonista principal de los juegos, no explican nada más allá que su progenitor sea el mismo Wesker. Ahora, lo que no debió pasar en este juego, subjetiva y personalmente hablando, fue el romanticismo. Por lo menos por parte de los villanos, porque entre estos dos hubo cierta conexión que pudo terminar en otra cosa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero con el malo del cuento, quisieron dibujar su obsesión enfermiza y tóxica con el control mundial. Simmons fue un personaje que tenía mucha alusión a un futuro con Ada debido a sus hazañas anteriores. A su vez, Carla, su compañera mentalmente manipulada, quería un futuro con él, con Simmons, tanto que estuvo dispuesta a ser el conejillo de Indias para convertirse en la imagen perfecta de la mujer que su hombre quería, pero que no era ella, y logrando conservar algo de sus recuerdos, casualmente, y con ello haciéndole darse cuenta de la traición que vivió y causando así todo el despelote del virus y la mutación de Simmons, gracias a la misma Carla que ordenó a uno de sus marionetas inyectarle el virus. Puede ser algo muy de novela que le daría drama a la historia, cosa que no viene mal. Pero ¿por qué digo que no debió haber pasado? Simple, Simmons, como la gran mayoría que lo ve, piensa que son sus primeras acciones en la historia. No hizo su debut en esta entrega, al menos indirectamente ya había salido en escena, porque él fue uno de los principales promotores del bombardeo que destruyó a Raccoon City en 1998, o sea, entre Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Y al pertenecer y ser líder de una organización de bastante influencia global, a niveles de mantener y asegurar la estabilidad mundial bajo su supervisión, y relacionándose muy cercanamente en trabajos tanto de los Estados Unidos como del mundo, es decir, alguien quien realmente controlaba al gobierno, alguien que tenía todo el poder político para poder cumplir su objetivo, que era el control global de varias naciones tras la manipulación de sus diferentes gobiernos, fue sucumbido ante el capricho de crear a la mujer perfecta, basándose física y mentalmente en la mujer que no le dio bola. O sea, un simp. Fácil y sencillamente pudieron moldear la historia para que ese romance tóxico no estuviese presente, o al menos no a esa escala, no como en Resident Evil 5, que sí se vio algo parecido pero mucho más sutil por parte de Excella. Sin embargo, en cuestiones de ideales, todo esto hace que Simmons terminase siendo un enfermo mental, característica predilecta de los antagonistas de todas las entregas de la saga. Ahora mi calificación final sobre el juego. Gráficos, 10 de 10. Para la época del 2012-2013, fue uno de los juegos con mejores gráficos y detalles, como el que la ropa y el pelo se mojasen y se mantuvieran mojados por un rato. Jugabilidad, 9 de 10. La innovación de los controles y habilidades de los personajes es algo llamativo, aunque complejo al inicio si vienes jugando a las entregas anteriores primero. Historia, 10 de 10. Al tener 4 campañas que suceden en simultáneo, hacen que se conecten en algún punto de la historia, y los hechos ocurridos anteriormente influyen mucho en esta entrega. Personajes, 7 de 10. Si bien pues hubo un desperdicio de algunos personajes, la alta ramificación de los mismos es increíble, no solo hablando de los protagonistas y antagonistas, sino también de los enemigos a vencer durante todo el juego. Música, 8 de 10. Siempre hubo un ambiente sonoro acorde a lo que sucedía, pero al no ser precisamente un juego Survivor, la música era más movida que inquietante, fiel a su temática que fue la acción y no el terror. Puntuación final, 8 de 10. Muy buen juego, recomendable para quienes quieran darle un cierre a la nostalgia, con 4 finales diferentes, algunos abiertos, otros no tanto, que dejan la conclusión a decisión del jugador. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like, lo compartas y o lo comentes. Aunque no lo creas, tiene mucho valor una de esas acciones hechas por ti. Sígueme en mis redes sociales, la cual dejaré en la descripción del video para más contenido diario.
Muchas gracias, nos vemos después.